sino que tienen que ver con otro tema que nos atraviesa, que son los trasplantes de órganos y la cantidad de gente que está a la espera, en lista de espera. Más de 10.000 pacientes están en lista de espera por un órgano en la Argentina. En lo que va de 2025 se hicieron más de 1.600 trasplantes y hay, como les decía, más de 10.000 pacientes en lista de espera. Bueno, ¿cómo se vive la espera? Nos preguntamos. ¿Qué pasa cuando llega el llamado? Vamos a ver una nota que hizo Martu Perdiguero, la historia de Carlos Lirio, que tiene 47 años y pasó por 2 trasplantes de corazón y 1 de riñón. Vamos. Yo tengo un trasplante de corazón desde el año 95, que a los 17 años me tuve que trasplantar por una miocardiopatía dilatada. Y en septiembre del 2024 tuve que retrasplantarme de corazón y además trasplantarme de riñón, porque ya la función renal había empezado a fallar. ¿Es común esto de que al trasplante cardíaco se le haga también un trasplante renal? No, no es tan común. Yo tomé durante muchos años inmunosupresores y esos inmunosupresores son nefrotóxicos. Entonces, como estuve casi 30 años con el primer corazón, cuando me tuvieron que hacer el segundo trasplante ya la función renal se había deteriorado. Contame del primer trasplante. ¿Cómo llegás a ese trasplante? Bueno, yo soy de Junín de los Andes y en esa época tenía 17 años. Y empecé como a sentir mucha fatiga, mucho dolor y me dolía como la zona abdominal. Me detectaron ese día la miocardiopatía dilatada en Junín de los Andes. Mi mamá pide la derivación a la Fundación Favaloro y nos trajeron en avión sanitario. Entonces, bueno, empezaron a hacerme todos los estudios. Y al cuarto día estaba mirando la tele y entré en paro. Llamaron a mis viejos y les comentaron que había tenido un paro cardíaco, que la situación se estaba complicando y que iba a necesitar un trasplante de corazón. Y a la hora entré en paro nuevamente. O sea, tuve 2 paros cardíacos y ahí me quedé con respirador, con sonda nasogástrica para la comida, con drenajes, o sea, conectado por todos lados. Los 10 días que estuve en espera estaba consciente. Lo que sí, que no me habían dicho de que me tenía que trasplantar. Cuando llega el órgano, el médico vino y me contó la situación. La única manera de que sigas viviendo es con un trasplante de corazón. Yo le asentí con la cabeza y bueno, y a la media hora ya me prepararon para ir al quirófano. Pero hay una realidad que también en esa época el órgano no te duraba 30 años, porque mucha gente piensa que te hacen el trasplante y ya con eso vivís toda la vida. Y en esa época la sobrevida era aproximadamente de 8 años. O sea, te trasplantaban y la durabilidad era de 8. ¿Y a vos cuánto te duró? Y a mí me duró casi 30. ¿Y ahora la sobrevida de los órganos de cuánto es? Y ahora es un poco más alta, es entre 15 y 18 aproximadamente, pero también depende mucho de cómo se cuide la gente. Yo tomo medicación a la mañana, al mediodía, a la tarde y a la noche. ¿Cuántas pastillas tomas por día? Y ahora debo estar tomando 13 tipos de medicamentos y 20 y pico de pastillas, más o menos. ¿Y tu primer trasplante fue a los 17 y el segundo? Y el segundo trasplante fue a los 47 y estaba con insuficiencia cardíaca bastante grave porque ya caminaba y hacía 20 pasos y ya me empezaba a doler como la boca del estómago y estuve más o menos 40 y pico de días, más o menos, hasta que me llegó el órgano. Y yo a mi familia no le dije nada porque me daba unas ganas de llorar terrible, porque estaban mis 3 hijos, mi mujer y yo no podía ni siquiera servirles una pizza. Fue como muy duro, o sea, muy duro. No. ¿Te acordás cuando te dijeron que te tenías que volver a trasplantar? ¿Qué se te pasó por la cabeza ese día? Mira, es que es una situación triste y feliz. Obviamente me puse a llorar porque fue un golpe duro. Yo sabía que con ese órgano no iba a llegar hasta los 60. Y finalmente me tocó un órgano de una persona de 21 años. Que obviamente para la familia debe ser durísimo, pero en mi caso, que soy el receptor, me tocó por suerte un buen órgano, que yo me trasplanté. ¿Sabés que había leído una nota que el INCOCAI dice que solamente el 2% de los trasplantados cardíacos consigue un segundo trasplante? ¿Eso sabías? En Argentina, yo no quiero tirar un número al azar, pero no creo que sean más de 10 personas las que tienen doble trasplante. Además que vos pensás que ya de por sí es un milagro que te puedas trasplantar de corazón, una vez.
Vos pensás que hay gente que pasa 8 años y no se trasplanta. O sea, retrasplantarte, entonces estamos hablando de muy baja tasa, ¿no? O sea, muy... Sí, un doble milagro. Claro. Es muy difícil y además doble, porque además corazón y riñón. Entonces, es muy poco común. Es muy poco común. ¿Cómo se agradece un órgano donado? No hay forma de agradecerlo. Yo siempre busco palabras o intento pensar cómo agradecer y... en realidad sí. Mi forma de agradecer, que por lo menos siempre la realicé, fue cuidando el órgano. O sea, tomando la medicación. Tengo a mi mujer, tengo mis hijos, tengo mis trabajos. Y el agradecimiento es ese, es seguir tu vida y poder todos los días decirle al donante, mirá cómo lo tengo al corazón, lo tengo gracias a vos, lo cuido, me hago todos los controles, tomo la medicación religiosamente. Para mí esa es la forma de agradecer. Pero en palabras, digas lo que digas, te quedas chico. Impactante, ¿no? Impactante la historia de Carlos Lirio, 47 años, mientras nota de Martu Perdiero, espectacular, como siempre. Mientras lo escuchábamos todos decíamos, pero ¿cómo puede ser que una persona esté tan saludable habiendo soportado unas operaciones que son sumamente, sin saber, se me ocurre por sentido común, sumamente complejas? Y eso nos decía también quien está aquí invitado, que es el doctor Pablo Rafaele, que es jefe de nefrología, urología y trasplante renal de la Fundación Favaloro. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Soy el jefe de la unidad renal, ahora hay una reorganización. ¿Se simplificó? Sí, es distinto, pero bueno, el nefrólogo de la institución. Bien. Bueno, impactante la nota, muy buena nota, y creo que es interesante ver cómo... hay una parte que me emociona mucho cuando le pregunta, bueno, ¿cómo se agradece, no? Recibir 3 órganos, porque recibió un corazón primero, después otro corazón y un riñón. Y la verdad que la respuesta es fantástica. Yo creo que él lo hace muy bien, que es cuidar lo que recibe, ¿no? Como un homenaje al que se lo da. Claro. Y eso es algo que todos los pacientes tienen que entender, lo valioso de lo que reciben, tanto de donantes fallecidos como de donantes vivos relacionados, que también a veces son donantes de riñón. Por supuesto que un donante vivo no va a ser de corazón. Claro. Pero es muy importante rescatar ese punto de la nota, ¿no? El agradecimiento que se traduce en una adherencia a lo que hay que hacer para que esos órganos duren mucho. ¿Este tipo de trasplantes son frecuentes o son unas excepciones? No, sobre todo el cardiorrenal es una de las... Es un tratamiento, es muy interesante, los trasplantes asociados, o el riñón asociado, el trasplante doble, que en realidad son 2 enfermedades que se unen en un tratamiento que requiere que 2 equipos tratantes se coordinen y trabajen juntos. Es un trabajo en equipo entre el paciente, sus enfermedades que coinciden en una sola acto de tratamiento y los equipos, ¿no? En este caso, trasplante cardíaco, trasplante renal, los nefrólogos, los cardiólogos y el paciente. Para que se den una idea, hoy hay anotados en el país 3 pacientes para un trasplante cardiorrenal. 3. Y hay 5.000 para un trasplante renal solo. ¿Y esos pacientes están en una situación de prioridad o no? Sí, el trasplante, uno llega a un trasplante cardiorrenal de 2 maneras distintas, desde el corazón o desde el riñón. Es decir, se enferma primero el corazón. Y en este caso, este paciente, que es una cosa muy especial porque es un retrasplante cardíaco, que se le agregó un riñón, ¿por qué? Porque después de tantos años de tomar medicación para evitar el rechazo cardíaco, parte de esa medicación es tóxica para el riñón, es muy buena para controlar el sistema inmunológico, pero genera fibrosis en el riñón, y entonces eso generó la necesidad de que ya estaba con una insuficiencia renal importante y era necesario ponerle un riñón para que el paciente después tenga un trasplante cardíaco y no esté en diálisis, porque en lo poco que le quedaba de su función renal, el trasplante, la cirugía y los tratamientos que íbamos a hacer terminaran de agravar la ya insuficiencia renal que tenía. Por eso él recibe un riñón asociado al trasplante cardíaco. Claro. Así que hay muchos pacientes que tienen una enfermedad cardíaca con una enfermedad renal asociada,
que todavía no están en diálisis, pero que tienen menos del 30% de la función renal, y ya está bien consensuado de que a esos pacientes se les pone un trasplante renal asociado. Y después están los pacientes que están en diálisis y que tienen enfermedad cardíaca severa y que se evalúan incluso para un trasplante renal, y detectamos que la enfermedad cardíaca es tan grave que no soportaría el trasplante renal. Claro. Entonces ahí viene el corazón asociado al trasplante renal, ¿no? Claro. Son los dos caminos por los cuales un paciente recibe los dos órganos. Y eso habla de mucha... Es muy interesante. Nosotros tenemos un privilegio en nuestro hospital de trabajar en equipo, nos entendemos bien, nos acordamos. Es decir, cada uno sale de su mundo, que es el de la nefrología o el de la cardiología, y cómo nos unimos para entender a ese paciente que tiene las dos cosas, ¿no? Doctor, ¿cómo se maneja esa ansiedad que me imagino debe ser enorme en la espera, en el compás de espera, para la familia, para el paciente? ¿Cómo es ese proceso de acompañar la espera? Y bueno, ahí depende mucho de la... Son pacientes que, sobre todo los pacientes que hace mucho tiempo que están enfermos, aprendieron a aceptar su realidad y a vivir con ella lo mejor posible. Y ahí la espera es más fácil. Los pacientes que en forma muy aguda se encuentran enfermos, esos pacientes les cuesta, a esas familias les cuesta más esperar porque están desesperados, porque todavía no entienden lo que pasa. Y a eso hay que ayudarlos mucho más, para que entiendan, acepten. Y yo creo que una de las cosas que permite esperar es saber que se está haciendo las cosas bien. Claro. Sí, pero el primer paso, me parece súper interesante esta palabra que repitió 2 veces en la respuesta, que es aceptación. Hay un primer paso que es la aceptación de la situación en la que está, ¿no? Sí, cuando uno está enfermo, nos pasa con todas las enfermedades, todas las situaciones de los pacientes, y no nos va bien. Si uno entiende que las cosas se están haciendo bien, que el acceso al tratamiento es el correcto y que la espera es posible. Pero si uno se enoja con la enfermedad y uno cree que las cosas están mal porque se está haciendo algo mal, y bueno, ahí la espera es insoportable. Claro. Bueno, muchas veces probablemente un paciente pase un poco por todos los estados, ¿no? Sí. Y en los distintos momentos. Sí. Muchas veces esa espera, lo veía hace poco en un caso de chicos, es institucionalizado, digamos, es en una institución médica por el nivel de asistencia que requiere un paciente. Sí, en trasplante cardíaco sí. En trasplante cardíaco hay distintos criterios de gravedad. Los que se llaman electivos, que pueden esperar en la casa haciendo su vida, esos tienen menos prioridad cuando hay un órgano, porque su situación clínica no es urgente, y los pacientes que están internados y que requieren apoyo con drogas inotrópicas, que se llaman, que son para permitir una mejor función cardíaca, que son pacientes que están internados incluso en terapia intensiva, esos están en emergencia, esa espera es internado. ¿Que puede ser de cuánto tiempo? Depende de la gravedad, pueden ser semanas o más. Claro. Claro. ¿Y cuánto ha cambiado con tanta difusión, con tantos casos, leyes en el camino y demás? No sé cómo decirlo sin ser vulgar o brutal, pero la disponibilidad de órganos. Bueno, es una buena pregunta. Yo creo que nuestra sociedad ha madurado mucho. Sí. En este punto, en otros tal vez no, pero en este sí. Y en el valor de la donación, dice. No, y aparte tenemos algo que es excepcional. ¿Qué cosa? Y es el INCUCAI. Claro. Y la sociedad de trasplante y las sociedades de los distintos órganos que hacen trasplante, como la de nefrología o la de hígado, o la de diabetes. Y sobre todo el INCUCAI, porque fuimos el primer país de Latinoamérica que tuvo una ley que organizó el tema. Sí. Que hizo de la distribución de órganos un elemento transparente y funciona de una manera muy especial. Por ejemplo, les cuento, porque eso también tiene que ver para entender, para que la sociedad comprenda y esté tranquila. No, y que esté tranquila. A ver. Por ejemplo, el INCUCAI tiene una dirección científico-técnica, que en este caso lo dirige la doctora Visignano,
tiene un presidente y un vicepresidente, el doctor Cerati, el presidente, y un directorio, y tienen funciones muy específicas. Y lo puntual que protege y hace muy bien a la actividad trasplantológica es que cada órgano tiene su comisión. Es decir, la comisión de trasplante renal, que está formada por distintos jefes de equipo, nos reunimos todos los meses para tratar la forma en que se distribuyen los órganos, las prioridades que se dan, el monitoreo de los resultados. Lo hacemos entre todos. Claro. Y es muy bueno. Doctor, ¿cómo influyó la ley Justina? Porque fue muy importante ese impulso, ¿no? La ley de trasplante renovada es una ley que fue un proceso natural de todo este proceso que les digo entre todos los que hacemos trasplante y los organismos de procuración. Y en lo que en realidad pasó es que se estableció algo que estaba en proceso, y es incluir el consentimiento presunto en la ley. El consentimiento presunto dice al revés, es decir, hay un concepto que lo aprendí mucho de los franceses. Los franceses creo que fueron los primeros que formalizaron que el acuerdo para donar tenía que ser del donante, no de la familia. Esa es crucial. ¿El acuerdo para donar? Sí, el que en realidad el acuerdo la es el pregunta donante. que en Francia, yo me formé y viví muchos años en Francia, la pregunta que en Francia cuando se abordaba a la familia de un paciente era ¿qué piensa el paciente? ¿Él quería donar? No le preguntaban, ¿nos deja que tomemos los órganos de su... Y ese consentimiento Le estoy era... hablando de hace 30, 40 años atrás. Sí. Es decir, pero eso fue crucial. Es decir, la autorización, el acuerdo lo tiene que dar el que da el órgano. Y muchas veces pasaba que se le preguntaba a la familia eventualmente no quería porque es un momento terrible y le costaba y de alguna manera está horrible lo que voy a decir. Podemos decir, se apropiaba del órgano del fallecido familiar. ¿Sabe que le hago un punto ahí? Hay una novela muy buena de una escritora francesa que se llama Maryse de Kerangal, que se llama Reparar a los vivos, y que cuenta exactamente lo que usted está diciendo. Magistralmente aparte lo cuenta, que es un joven que va a hacer surf con su tabla al medio del mar y muere en una ola, y la madre se enfrenta a un planteo de reparar a una persona viva. Y es lo que usted está diciendo. Me hizo acordar. Sí, yo creo que la ley incluyó algo que fue fundamental y que tuvo que tener el proceso que tuvo social del consentimiento presunto. Si yo estoy convencido que yo no quiero dar órganos cuando me muera, yo tengo que notificarlo, yo. Claro, hay que... Y si no, yo no lo notifico, no es tan importante para mí como para no tomarme el trabajo, que es muy leve, para notificar que no quiero. Claro. Eso es lo que cambia la historia. Es decir, si yo no dije que no, es porque, bueno, no es para mí tan importante, y entonces sí. Es como un ejemplo. Si hay el banco cuando nos manda un resumen de cuenta y dice tiene 30 días para corregirlo, si no es que usted lo aceptó. Claro. Bueno, usted tiene tiempo para decir que no quiere dar órganos. Y si no lo dijo es porque quiere. Exactamente. Ese concepto que pone la ley, que creo que es razonable, porque si para mí hay algo filosófico, profundo, mío, que me impide dar mis órganos y fallezco, lo tengo que expresar. Totalmente. Y si no lo expreso y si no lo expreso, si no me opongo, es porque en realidad no es un tema importante. Doctor, ahora, el dato de que hay 10.000... Perdón, y eso es lo que cambió la ley, ¿no? Eso cambió todo. Y eso mejoró la procuración. Sí, la familia de Justina hizo mucho por eso, la chiquita que... Pero hablando de eso, digo, el dato de que hay 10.000 personas en lista de espera, ¿qué nos dice? ¿Qué quiere decir ese dato? Que el sistema está... no sé si la palabra es desabastecido. Bueno, no sé. hablo de riñón, por ejemplo, que es lo que más conozco, de números. Hay 5.000 pacientes aproximadamente, ahora no me fijé en los últimos, en lista de espera. Se trasplantan riñones alrededor de 1.700, 1.800 trasplantes por año. El 30% son donantes vivos. Pero entonces tenemos 5.000 pacientes en lista de espera, 1.800... que se trasplantan, hay un gap de 3.000 ahí que no se trasplantan, y hay 30.000 en diálisis. Mucho. Es decir, pacientes con insuficiencia renal terminal, es decir, que están en diálisis, hay más de 30.000. Que se inscriben en lista, hay 5.000, es decir, hay 25.000 que no se inscribieron.
todavía no están ni para evaluarse, no están como candidatos para trasplantarse. ¿Pero porque no tienen la condición de ser trasplantados médicamente o porque...? Bueno, es una gran pregunta la suya. El INCUCAI ha decidido con sus comisiones que el 30% de la población en diálisis tendría que estar inscripta para trasplante renal. Es decir, hay un porcentaje, que sería el 70%, que su condición clínica no le permite enfrentar un trasplante. ¿Y cómo sigue la situación de la limitación de la donación de la donación de órganos de los pacientes vivos? Probablemente, no sé si estuvo en esa instancia, pero usted probablemente fue protagonista de la donación de Jorge Lanata con que el trasplante cruzado. Claro, con un trasplante cruzado que dependió de una acción judicial, pero eso después no se transformó en una ley, por ejemplo. Sí, se transformó. Primero voy a responder a una parte que preguntaron y este punto también es muy importante. ¿Por qué se diferencia? Hay 10.000 inscriptos y ¿por qué están? Están porque evidentemente los órganos no alcanzan para resolver las necesidades de los pacientes. Eso es una realidad en todo el mundo. En algunos países más que en otros, y eso depende de qué, de la capacidad que tienen de aprovechar los donantes y de los programas con donantes vivos. En realidad es eso. ¿Cómo resolver esa diferencia entre la necesidad, la demanda y la oferta de órganos como título general? Y hay dos maneras de resolverlo. ¿Cuáles son? Una manera es aumentar el tipo de donantes que tomamos. Claro. Porque yo ya hace 40 y pico de años que soy médico y que hago trasplante desde la residencia, año 82, así que me pongo nervioso de todo lo que hago. Y la verdad que antes tomábamos donantes, el máximo eran 40 años el donante, hablo de donante fallecido, función renal excelente, es decir, tomábamos donantes excepcionales. Pero en esa época había una realidad, la mayor causa de muerte hace 40 años atrás, en el mundo, eran los accidentes de la vía pública. Claro. Entonces eran todos jóvenes, los que se morían, que llegaban a las guardias con muerte cerebral, eran donantes ideales. Claro. Pero cuando empezó la obligatoriedad de la ley del cinturón de seguridad, increíblemente nos cambió el tipo de donantes. Claro. Los donantes que aparecían eran los que estaban en las guardias por accidentes cerebrovasculares mayores de 50 que llegaban con una ACV. Ya no venía el joven de la moto que... No, el casco y el cinturón de seguridad fue lo que cambió el tipo de donante. Tremendo. Interesante, ¿no? Porque ¿Y qué tuve que cambiar toda la reglamentación para ese nuevo donante? No había reglamentación, era criterio médico. Hay criterios. ¿Y qué pasó? A lo largo de los años, y una de las discusiones que está instalada ahora en trasplante renal y en todos los otros órganos seguramente también, pero me voy a focalizar en lo que más conozco, tiene que ver con, bueno, ¿hasta dónde tomamos donantes? Donantes de 70 años, donantes que son jóvenes pero que tienen una insuficiencia renal aguda porque en el proceso de atención hizo una falla renal aguda, pero que sabemos que se va a recuperar. Entonces ahí aparecen otras cosas, como por ejemplo un tema crucial, las máquinas de perfusión, es decir, son máquinas que toman al órgano que está límite, que llamamos marginal, lo perfunden, le hacemos mediciones y decimos, este puede ir. Es decir, de golpe, ¿cómo aumentamos el pool de donantes? Claro. Y tomamos donantes más añosos, tomamos donantes que tienen intercurrencias, pero que con estas máquinas de perfusión podemos medirlas y mejorarlas. ¿Y el saldo fue positivo? Sí, es positivo. Es positivo. Nosotros ahora en la Argentina contamos con estas máquinas de perfusión. El INCUCAI ha tomado y ha comprado equipos que permiten que podamos acomodar donantes que antes hubiéramos descartado. También supongo que debe tener que ver con que fue cambiando también la tecnología de trasplante, ¿no? Entonces antes ese trasplante era una operación de unas características y ahora por ahí es... Yo creo que del trasplante las cosas que cambiaron son la tecnología del soporte de los órganos y los inmunosupresores que evitan el rechazo. Eso permite que desde el trasplante mejoremos las oportunidades. Y después, desde la oferta de órganos, los equipos de perfusión y de sostén de los órganos, hay miles de variantes, frías, calientes, ex vivos, no vivos. Y lo que le preguntaba del trasplante cruzado de donantes vivos. Bueno, algún día hacemos una novela sobre todo eso. Tendría que hacer una novela. Tendríamos que esperar 10 años. Habría que esperar unos años para que prescriban algunos secretos. Pero bueno. Aclaremos a la audiencia que usted fue quien impulsó el proceso judicial para permitir que Jorge Lanata tuviera la posibilidad de ese trasplante cruzado, ¿no? El trasplante cruzado empezó en una
en un Congreso Mundial de Trasplante en San Francisco, en donde me encontré con un antiguo colega del servicio, que ahora es un importante médico, fue y sigue siendo un importante médico de un servicio de Estados Unidos, y me dijo, acompáñame, vamos a ver a Fleischner, que era el jefe de Cleveland, para hablar de trasplante cruzado. ¿Qué es eso? Le digo yo. Bueno, pero acompáñame porque es mi jefe y lo tengo que ir a escuchar. Bueno, voy. Fui. Y ahí me encontré con los 1000 trasplantes cruzados de Cleveland. Y digo, es muy simple. Tenemos muchos pacientes que sus donantes no les pueden dar el riñón por alguna razón, incompatibilidad de grupo sanguíneo, porque el paciente tiene anticuerpos contra su esposa, qué sé yo. Y resulta que el donante de al lado me puede dar a mí, claro, y mi donante le puede dar a él y no pasa nada, y está todo bien. Cruzamos. Espectacular. Disminuimos inmunosupresión, tratamientos de preparación para sacar los anticuerpos. Y entonces me acuerdo que dijimos, bueno, vamos a hacerlo. Y había gente en ese congreso de otros colegas y demás, no, bueno, veremos. Lo concreto es que cuando volvimos, tomamos en el servicio los 24 pares que en ese momento teníamos de pacientes que habíamos evaluado en los últimos años y que por alguna razón no podían donarse entre ellos. Ajá. Hicimos un protocolo de investigación, comité de ética, departamento de docencia de nuestro hospital, hicimos un protocolo y dijimos, bueno, les llamamos a los pacientes, les hicimos firmar un consentimiento informado, si estaban dispuestos a que sus datos fueran compartidos y cruzados con los otros, sí. Y salió el cruce posible, que era el de la nata con... Ese salió porque fue el que justo era el que salió. Los 24 pares que teníamos, los únicos que podíamos cruzar eran ellos. Era la nata con... Gastriota. Estaba ahí. ¿Qué va? En otro episodio momento les cuento. Pero a partir de ahí, ¿qué pasó? ¿Cuánto más? Primero se hizo una presentación al INCUCAI, mostrando de que queríamos comunicar, no había... Pero ¿qué pasaba? Técnicamente, ¿qué pasaba? Pasaba que el receptor iba a recibir un donante de alguien que, no tenía ninguna relación. Así que hubo que hacer una acción judicial para que el juez autorizara que cada receptor recibiera un donante que no estaba relacionado con él, ni porque eran concubinos o convivientes, ni porque eran consanguíneos. Así que la acción judicial inicial fue para eso, que se aprobó y se hizo. Y después el INCUCAI, en esa época la presidenta era la doctora Baqué, convocó a una comisión para que reglamentara, porque ella entendió la importancia de que esto se tenía que reglamentar inmediatamente. Ajá. Y durante mucho tiempo nos reunimos en esta comisión, que era la Comisión de Trasplante Renal, dedicada a la reglamentación. Y esa reglamentación y esta posibilidad de cruce se incluyó en la ley de trasplante cuando se incluyó el consentimiento presunto, y está en la ley que el cruce se puede hacer, y una reglamentación del INCUCAI define cuándo se puede hacer. Y tiene que ver con incompatibilidades de grupo sanguíneo, con incompatibilidades de lo que se llama el HLA, incompatibilidades de tamaño. Si usted tiene un donante que pesa 40 kilos para un receptor que pesa 130, y la verdad que no va. Tiene que a lo mejor buscar otro switch que pueda permitir. ¿Y cuánto se ha hecho después de ese caso? Muy poco. Muy poco, porque no se ha... ¿Porque es difícil o porque no se difunde? Requiere de una acción general. Es un tema que... Bueno, en este año ya hubo una primera reunión en esto que yo les digo de la Comisión de Trasplante Renal, que es fantástico cómo trabajamos. Es un punto que nos preocupa a todos. Nosotros hemos hecho algunos trasplantes cruzados más, pero siempre fueron entre nuestros pacientes. No ha habido inscripción de pacientes en otros centros. De cambiar. Hay algún equipo que tiene alguno más, pero para que esto funcione se necesitan muchos pacientes inscritos en el programa para que el cruce sea posible. Claro. ¿Y se puede pensar a futuro, con tanta inteligencia artificial y creación artificial, de crear un órgano artificial y dejar de depender del trasplante? Es una pregunta que nos hacemos hace mucho tiempo. Por ahora, como solución así medio fantasiosa, diría yo, no.
Claro. No es fantasiosa, sería... ¿La clonación no está dando algunos pasos en ese sentido? Ahora la Sociedad Científica Internacional está muy abocada al trasplante con donantes animales. Es decir, en particular cerdos. Cerdos. Sí. El año pasado se hizo una reunión interesante, importantísima en París, en el contexto de lo que se llama el BANF, que es una organización que reúne a los anatomopatólogos y a los clínicos, en donde se le dio un impulso nuevo. Bueno, y ahí pudimos ver los resultados de Nueva York, cuya inmunología la hizo París, es decir, se asociaron en una complementación muy buena. Y bueno, son resultados interesantes. Yo creo que, para redondear, me parece que tenemos una demanda de órganos alta, tenemos una oferta que no puede cumplir con la demanda, que a lo largo de la historia que les conté, la oferta aumenta porque aceptamos más donantes que antes no aceptábamos. Primero, porque clínicamente sabemos que es bueno. Segundo, porque tenemos tecnología nueva, máquinas de perfusión y demás que nos permiten acomodar esos donantes. Y la tercera parte sería donantes de xenotrasplante. Claro. Es decir, el donante de cerdo, que son manipulados genéticamente para que no expresen antígenos que el ser humano les haría mal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, Doctor, quiero recordar una vez más el trasplante cruzado de Jorge Lanata. Ahí le pregunté a la inteligencia artificial para recordar los nombres de los protagonistas, porque me había olvidado y temía cometer un error. Jorge Lanata, la donante fue Nora Hernández. La donante de él, sí, que era la madre. Claro. De Castriota. Claro, y Sarah Stuart Brown donó el riñón al hijo de Nora. Claro. Sí, es decir, la esposa de Lanata en ese momento, Sarah Stewart Brown, o Brown Stewart. Le mandamos un beso. Yo también la queremos mucho. Le mandamos un beso. Sí, Sara, fantástica. Fantástica. Sí. Miren, como una anécdota, eso sí creo que lo podemos contar, humana, como cuando sale en el grupo, que de los 24 cruces, el cruce era Lanata y Castriota, la esposa de Lanata, mucho más joven que él, le daba a Castriota, que era... Es decir, Castriota recibía el riñón de la madre, que tenía la edad de Lanata. Sí. Y es decir, tenía unos cuantos años más que su hijo. Y Sara estaba más cerca de la edad de Castriota que la de la madre. Entonces, y lo que increíble es que Sara era mucho más compatible que la madre de Castriota. Increíble. Y encima 15 años más joven. Así que la fórmula que usamos le dio el cruce. Bueno, entonces cuando nos reunimos, estábamos todo el equipo, los residentes me dicen, doctor, pero vamos a meter en esto a la nata, era en ese momento. Claro, el foco, ¿no? 2015, pero doctor, entonces yo los miro. No, doctor. Entonces yo los miro y digo, chicos, no hagamos discriminación a la inversa. Claro. No hagamos discriminación a la inversa. Vamos a llamarlo. Y una parte que a mí... Esto es algo muy personal, pero me preocupaba, era la reacción de los pacientes. Claro, obvio. No la de la nata, pero sí la de los otros. Entonces, primero me reúno con el mismo día, pero en horarios separados para que no se crucen. Me reúno con la nata y con Sara y les cuento que habíamos encontrado un cruce, esos 8 estaban totalmente de acuerdo. Pero después me reúno con la señora... Y con el chico, yo no tenía mucho trato con ellos porque nosotros no lo dializábamos. Ese es otro tema. Los que trasplantamos los pacientes no son nuestros pacientes a partir del momento que se trasplantan, pero si no son del centro de diálisis. Claro. Así que yo con Castriota tenía menos relación. Y entonces, bueno, los siento a los dos en la sala de reuniones y les digo, bueno, miren, encontramos un cruce, son ustedes. Y bueno, encontramos, bueno, les tengo que decir quiénes son, pero tiene que ser absolutamente confidencial, no lo pueden publicar, no lo pueden, porque no lo podíamos hacer. Claro. Y yo, entonces le digo, bueno, el donante para su hijo sería la esposa de la nata.
y usted le daría el riñón a la nata. Los dos se quedaron. Y ¿Dónde está la cámara? La mujer Y esto es me PPT. pregunta, Espectacular. ¿la nata, el periodista? La nata. Sí. ¿El gordo? Sí. Entonces, es decir, a ver si entiendo. La esposa de la nata le da el riñón a mi hijo, la esposa de la nata. ¿Y yo le doy mi riñón a la nata? Sí. Lo mira el hijo, ¿qué hacemos? Sí, mamá, ¿por qué no? Por supuesto, lo aceptamos. Y cumplieron porque no se filtró nada. Claro. Nosotros no podíamos publicar quiénes eran. No, claro. Se filtró nada. Y el día que se hizo el trasplante, que fue un sábado a las 14 horas, me acuerdo, porque dije, no, nada de levantarse temprano, déjenme dormir. Llegar Y a tranquilo. ese día, a la mañana, estas son anécdotas que tienen que ver con la historia de todo lo que pasó, Por ¿no? supuesto. Esa tiene que ver con mi parte de la historia, Sí, sí. pero cuando estábamos en quirófano, antes de que empezara todo, llamé al presidente, al INCUCAI, llamé. Bueno, el INCUCAI estaba al tanto de que estaba todo Claro. autorizado, obviamente, pero dije, se va a hacer ahora. Llamé al presidente de la Sociedad de Trasplante, a la presidenta de la Sociedad de Nefrología y a los jefes de equipo de casi todo el país, y les dije, los van a llamar para preguntar. Quiero que sepan por qué se hace, cuál es. Así, Claro. todos tuvimos la información ese sábado Qué para que importante. cuando los Inolvidable. periodistas que son tan ansiosos de Importante. información Claro, todos tengan tuvieran todos la información misma correcta. información. Así Claro. que fue Inolvidable. fantástico, fue una aventura Una maravillosa. aventura que van a tener que escribir en algún momento. Pero fue muy lindo. Y bueno, aprovecho para decir, el trasplante cruzado es una opción. Estamos, el INCUCAI y la Comisión de Trasplante tomó el tema como para decir, ¿qué tenemos que cambiar para que esto se relance? Porque es una buena estrategia. Doctor, muchísimas gracias y muy emotivo este último momento de es cierre. emotivo todo. Que vale la pena. Y el trasplante cardiorrenal es emotivo y yo rescato de esto de los trasplantes dobles para cerrar, dado que le empezó una nota de Martina con Carlos. Creo que el doble, el trasplante doble es un desafío de los equipos. Y es una solución complementaria que es una aventura casi. Claro. Y todos la vivimos así, no solamente los pacientes. ¿Y cómo los pacientes soportan esto? Y si nos ven a todos unidos, ¿no? Y los acompañamos. Espectacular la gente apasionada por lo que hace. Sí. El doctor Pablo Rafael es jefe de Nefrología. Nefrología, porque se sintetizó el puesto, el cargo. Sí. Reparar a los vivos, de eso se trata. Reparar a los vivos, sí. Reparar a los vivos, sí. Y es emocionante y le pido a los pacientes que confíen en sus médicos y que eso es una parte fundamental de la espera. Genial. Confiar. Gracias, doctor. Hasta luego. Alucinante. Gracias. Muy interesante, muy interesante. Bueno, sigamos adelante. Está nuestro amigo Leo Montes.